Hola, buenas tardes. Aquí estamos en el quinto encuentro de aprender del miedo. Y creo que como reflexión inicial estaría muy bueno que repasemos mentalmente todo el camino que hemos hecho hasta hoy en este taller y la importancia que tiene trabajar con nuestros miedos. Yo creo que esto nos hace profundamente humanos y nos permite crecer, que para conocernos a nosotros mismos y para trascendernos a nosotros mismos. Fíjense que somos los únicos seres vivos que podemos hablar de nuestros miedos. Hay simplemente un puente para atravesar. Y hoy quiero empezar con un texto que me pareció muy a tono con todo esto, un texto que es bellísimo, de Norma Schuster, que dice: llega el momento en que es necesario abandonar las ropas usadas que ya no tienen la forma de nuestro cuerpo y olvidar caminos que nos llevan a los mismos lugares inútiles. Es el momento de la travesía, y si no osamos emprenderla, nos habremos quedado para siempre al margen de nosotros mismos. Me pareció muy perfecto para esto que estamos haciendo. Bueno, repasemos porque ahora vamos a empezar con herramientas para trascender y sanar, para poder liberar todos esos miedos. Vimos en el encuentro anterior, en el encuentro número 4, que habían distintos tipos de miedos. Ustedes compartieron conmigo los miedos que tenían, entonces los fuimos agrupando, y en miedos que eran netamente personales, que les llamamos el miedo a ser o el miedo a ser yo, que son miedos porque nunca voy a poder ser yo si no puedo atreverme a ver qué hay detrás de este miedo. En esos miedos estaban el miedo a ser madre o no serlo, el miedo a tener pareja o no tenerla, el miedo a manejar, el miedo a volar, el miedo a las alturas. Después estaban los miedos que tenían que ver con memorias de Proyecto y Sentido, con memorias de nuestro clan, que es importante ahora tener en cuenta, porque yo creo que vamos trabajando juntos y que ya tienen su foco, ¿sí? Ya tienen su objetivo, su miedo para trabajar o sus miedos para trabajar. En primer lugar, poder darnos cuenta si este miedo es un miedo personal o es un miedo que tiene que ver con una memoria. Y cuando hablo de memorias no solamente me estoy refiriendo al clan, sí me refiero a las memorias sociales también, porque el clan porque la sociedad puede verse como un gran clan y que tiene muchísima influencia obviamente sobre nosotros, ¿no? No debería tenerla tanto, porque está bien, somos seres sociales, pero en la medida en que no podemos crecer como cada uno de nosotros en nuestra individualidad, nuestro aporte a la sociedad va a ser realmente nulo y la sociedad va a seguir siempre igual. Y la idea es que si uno solo crece, crecen todos. Esta me parece una idea maravillosa para tener en cuenta, porque además es totalmente comprobable a través de la física cuántica, ¿no? Bueno, el próximo encuentro vamos a empezar por ahí, por la física cuántica, pero piensen que si ustedes no trascienden sus miedos, nadie detrás de ustedes va a poder hacerlo o les va a costar muchísimo trabajo más. Entonces están llamados a hacerlo para encontrar la felicidad. Todo miedo tiene una intención positiva. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, cada vez que tenemos un miedo nuevo, ¿sí? O que descubrimos que teníamos miedo sobre determinada cosa y no lo sabíamos, podemos decir: ay, qué interesante, encontré que tengo otro miedo. O sea, no es para angustiarse ni para hacerse problema, sino lo vamos a mirar como un objeto de estudio, de experiencia, de decir, bueno, tengo ganas de más.
¿sí? Porque eso tiene mucho que ver también con el camino espiritual, digamos, más allá del camino emocional. Quiero ir más allá, quiero descubrir, quiero saber qué pasa dentro mío. Entonces, cada miedo tiene una intención particular porque está para cuidarnos, ¿sí? Entonces, si yo quiero atravesar ese miedo, si yo quiero trascenderlo, voy a tener que encontrar una intención positiva que sea mayor que la que tiene el miedo. Digamos que yo tengo miedo a manejar, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es la intención positiva de ese miedo? Y tal vez, en cada caso será particular, pero tal vez sea a no tener un accidente, a que no me pase nada en la calle, o porque creo que no voy a ser capaz, por todo esto sí, es un miedo muy personal y son intenciones válidas y positivas, pero voy a buscar una intención positiva más grande para empezar a trascender ese miedo y aprender a manejar. ¿Cuál sería? Aprender a manejar me permite ser libre, me permite movilizarme, me permite no depender. Ahora, miren qué interesante esto. Si yo aún encontrando esto no puedo trascender el miedo, tengo que aceptar que el hecho de depender o de no moverme o de pedir ayuda me está conviniendo más como intención positiva que manejar. Y acá es como un ejercicio de sinceridad absoluta con nosotros mismos. Fíjense que esto tal cual pasa con la enfermedad, que a veces las personas hacen una biodescodificación y no cambia nada. Y dice, no, pero es que sigo igual. Bueno, entonces también empecemos a ver que toda enfermedad también tiene una intención positiva y que a veces hay una parte nuestra, tal vez inconsciente, que no quiere renunciar a esto que está sosteniendo. Entonces, ¿quiero renunciar realmente a este miedo? ¿Me es útil de verdad renunciar a este miedo? Esa es la pregunta fundamental. Por eso la intención positiva de si es útil tiene que ser más grande que la intención positiva que tiene el miedo en mi vida. Hecho esto, voy a pensar, y acá fíjense qué interesante cómo se une lo científico, lo emocional, lo físico y lo filosófico. En todas las filosofías espirituales se habla muchísimo de la importancia de vivir en el presente. Hoy, con mindfulness, esa importancia, qué herramienta simple que es ese vivir en el presente para poder atravesar esos miedos. ¿Por qué? Porque el miedo siempre se ubica entre el pasado y el futuro, nunca en el presente. Y ustedes me podrán decir, no, no, yo tengo miedo hoy. Sí, sí, sí. Pero el miedo tiene que ver con el pasado o tiene que ver con el futuro o con ambos. Pero si yo vivo mi presente al 100%, ese miedo o lo voy a hacer nulo o lo voy a achicar muchísimo. Y piensen en esto, cuando están viendo una película interesante o graciosa que les gusta mucho, cuando están entreteniéndose y tienen una reunión con amigos, cuando están haciendo algo que les gusta, jardinería, arte, lo que sea, en ese instante, en esa hora sagrada, no tienen miedo. El miedo viene después, cuando tienen tiempo de pensar. Ese pensar siempre se sigue refiriendo al pasado o al futuro. En realidad se está refiriendo al pasado, no al futuro. ¿Por qué? Pero para que la mente no se asuste, vamos a hablar de eso. Se refiere al pasado porque si yo tengo miedo, no me puedo imaginar un futuro que sea totalmente diferente a lo que mi clan o yo hayamos vivido. Y si no, descubran, fíjense, analicen en el fondo que esto es así.
Y acá también entra un poco lo que es la ley de la atracción, ¿no? Cuando dicen, bueno, pero yo hago afirmaciones y yo hago esto y no me da resultado. Por supuesto, porque si lo que yo estoy tratando de pedir, de canalizar, de hacer presente, es algo que tiene que ver con el pasado, no, para el inconsciente no tiene sentido, o sea, ya le quité todo el poder, ¿sí? Crear es crear algo nuevo. Y acá me preguntan, ¿se proyecta al futuro? Por supuesto. No sé en qué intención está hecha la pregunta, pero nosotros, por un lado, proyectamos nuestro futuro. ¿Y cómo lo proyectamos? Lamentablemente, basados en nuestro pasado, porque todavía seguimos atados a la creencia de que el tiempo es algo lineal. Entonces, cuando pienso en un futuro, no me puedo imaginar algo que sea diferente a lo que vivo. Siempre es como una mejora, ¿sí? De lo que vivo, en el mejor de los casos, cuando no tengo pensamientos negativos y lo veo todo peor en sí. ¿Mm? Entonces, estos pensamientos que vienen, tengo que mirarlos, tengo que analizarlos y tengo que dejarlos ir. Una vez escuché una comparación fantástica sobre los pensamientos, cómo hacer con los pensamientos que vienen a la cabeza, porque no vienen a la cabeza, yo los traigo a la cabeza, ¿no? Entonces me tengo que hacer cargo de esto. Entonces esta persona decía que había que tratar había que hacer de cuenta que uno estaba en una estación de trenes y nosotros éramos el guardia de esa estación, íbamos a decir quién subía al tren y quién no. Entonces digamos que ese tren viaja al futuro. Este pensamiento que tengo en este momento, ¿quiero que suba al tren o no? ¿O quiero que se quede? Si quiero que se quede, le voy a dar las gracias y le voy a decir que se quede. Así tan simple, así tan sencillo. Entonces, eh, estamos hablando un poco en símbolos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el inconsciente nos habla en símbolos, porque el inconsciente ama a los símbolos. Entonces, si vuelven a tienen ese miedo, también es un símbolo de algo más. No solo es el miedo a manejar. El miedo a manejar puede ser el símbolo de mi independencia. Y mi independencia puede ser el símbolo de que yo me quiero o no me quiero alejar de una realidad social o de mi clan o de mi pareja o de lo que sea. Detrás de cada miedo entonces hay un símbolo. Y acá me hacen una pregunta que algunos van a creer que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver, que dice si el tarot puede ayudar con esto. Bueno, como el inconsciente habla en símbolos, el tarot es una fuente maravillosa simbólica, ¿sí? Y cuando yo no uso el tarot como adicción, porque, bueno, yo soy tarot y jamás lo he usado como adivinación, porque no tiene sentido, porque si no estoy programando de nuevo el futuro, sino que lo uso como una técnica de autorreflexión del inconsciente, entonces puede ayudar mucho en este punto simbólico. Seguimos. Entonces, como al inconsciente le encantan los símbolos, la primera herramienta que vamos a utilizar para empezar a sanar ese miedo que van a trabajar ustedes o esos miedos que van a trabajar ustedes va a ser usar como símbolo alguno de los 4 elementos: agua, tierra, aire y fuego. Esto, que es muy lúdico, no solo nos va a hacer muy bien y nos va a conectar con nuestro niño interior, sino que a nuestro inconsciente le va a encantar, porque somos esos 4 elementos. Entonces, si yo empiezo a trabajar los miedos, por ejemplo, esta va a ser una técnica, después vamos a usar otras, ¿no? Pero si empiezo a trabajar mis miedos a través de uno de estos 4 elementos, va a ser muy útil y muy fructífero para nuestro inconsciente. Entonces, yo tengo mi miedo y desde mi sentir personal
le voy a designar a ese miedo un elemento. Entonces, voy a decir, por ejemplo, y sigo con el mismo ejemplo. Tengo miedo a manejar. Ese miedo, para mí, ¿es un miedo de agua? ¿O es un miedo que me resuena como tierra? ¿Es un miedo que me resuena como aire? ¿O es un miedo que me resuena como fuego? Esto va a ser muy personal. Yo puedo dar mi opinión de cómo me resonaría a mí, pero a cada uno de ustedes, si es que tienen ese miedo, les va a resonar diferente. Y una vez que yo elija ese elemento, ahí le hice un poquito de trampa al inconsciente, porque ahora voy a descubrir una cosa muy interesante. Voy a descubrir una franja de mi edad que va a tener que ver con la gestación de ese miedo. Y acá les paso las franjas de edades según el elemento que hayan elegido. Por ejemplo, si el miedo que yo tengo es de agua, voy a buscar en mi historia, desde mi nacimiento hasta los 3 años, qué tiene que ver lo que yo creo que viví con este miedo que tengo ahora. Si creo que mi miedo es de tierra, voy a buscar qué pasó en mi infancia entre los 3 y los 6 años que tenga que ver con este miedo. O tal vez tuve este mismo miedo o parecido. Si creo que mi miedo es de aire, voy a buscar entre los 6 y los 9 años, voy a buscar algún acontecimiento que haya dado nacimiento a este miedo o que tenga que ver con él. Y si pienso que este miedo es de fuego, lo voy a buscar entre los 9 y los 12 años. En el ejercicio que hacemos semanalmente les voy a volver a poner los elementos y las edades, ¿sí? Por si se perdieron en alguna. Entonces, repaso. Voy a trabajar con uno de mis miedos al menos. Voy a determinar si es personal o si es de memoria, si es del clan o si es de la sociedad. Luego le voy a poner un elemento según mi sentir, uno de los 4 elementos, y voy a buscar en una edad determinada por ese elemento dónde está la raíz, el origen o el parecido con ese miedo. Y una vez que haya hecho todo esto, vamos a hacer un acto simbólico con ese elemento y con ese miedo. Y antes de pasar a lo del acto simbólico, quiero contarles un poco de qué se trata un acto simbólico y cuándo sirve y cuándo no sirve. Los actos simbólicos o actos psicomágicos son maravillosos porque son una forma muy directa de sanar el inconsciente. ¿Sí? Tienen también que ver con todo lo que es la hipnosis, la PNL, con todo ese tipo de aprendizaje. Esta vez lo vamos a hacer, por supuesto, de una manera muy simple y muy lúdica. Entonces, si ese acto está hecho, primero, con la intención correcta, segundo, hecho perfectamente según el símbolo que yo necesito, ese acto va a sanar desde mi inconsciente hacia adelante mi vida. Entonces, el acto psicomágico es maravilloso, pero por más que se llama psicomágico, no es mágico. O sea, no porque yo escribo una carta se me fue el miedo o sané mi clan o lo que sea, ¿sí? Hay que ser un poco, digamos, hay que pensar en esto. Porque a veces me dicen, yo escribí la carta para liberar el clan. Y no significa nada, claro, porque no basta con hacer cualquier cosa porque me dicen que haga esto. Tiene que ser algo que tenga un significado muy profundo para mí, para que realmente pueda llegar al inconsciente, pueda sanar esa memoria. Y si cambio la memoria del inconsciente, cambio el pasado y cambio el presente. Y si yo cambio mi pasado y mi presente, obviamente cambio mi futuro. No hay otra manera para programar un futuro que sea realmente maravilloso, un futuro en donde yo sea esencialmente quien soy,
No hay manera si yo no cambio mi pasado para que cambie mi presente. Me van a decir, el pasado no se puede cambiar. El pasado sí se puede cambiar. Primero porque en el inconsciente el tiempo no existe. Entonces, en el inconsciente está toda la información en tiempo presente permanente. Entonces, si yo me meto en inconsciente, puedo trabajar alguna de las cosas que está ahí, estoy trabajando en mi presente, aunque trabaje en mi pasado. Y lo que a mí me pasó en el pasado, me pasó porque mi percepción era particular. Y hoy puedo tener una percepción diferente ante un hecho. Y les voy a dar un ejemplo más que concreto de algo que viví hace 2 días atrás, que me parece fantástico porque tenía todo que ver con esto. Y en un curso de dibujo que estoy haciendo, mi profesor se pone a explicar lo que es la perspectiva, cuando nace la perspectiva, los puntos de fuga. Entonces dice que la perspectiva se descubre en el dibujo en el Renacimiento. Y él dijo una frase que yo dije, qué perfecto que es esto para lo que estamos haciendo de los miedos. Dijo primero, nada se ve completamente hasta que no se dibuja. Y yo dije, wow, ¿por qué? No importa si uno dibuja bien o dibuja mal, pero realmente cuando uno se sienta a dibujar algo y lo quiere hacer tal cual lo ve, se da cuenta que uno no estaba viendo. Segundo, se da cuenta que a veces imagina que ve lo que no está viendo. Hagan el ejercicio y después me cuentan. Eso es percepción, ¿sí? Y esa percepción la estamos poniendo permanentemente en todo lo que hacemos y en todo lo que pensamos. Entonces, agregó algo muy interesante. Dijo que la percepción solamente podía cambiar si cambiaba nuestra creencia y que antes del Renacimiento no se había descubierto algo que hoy es tan lógico como dibujar con perspectiva, porque las creencias religiosas de ese momento impedían aceptar el vacío como bueno. Entonces todo se va plano. Fíjense qué fuerte. Miles de años impresos planos porque la mente era plana. Ahora, lleven esto a la vida de ustedes. Cada uno ve la vida como percibe y uno percibe según las creencias. Y las creencias nos las legó el clan, nos las lega la sociedad y yo las alimento o las suelto. Si cambio mis creencias, puedo cambiar mis miedos. Y si podemos pensar incluso de que el miedo en sí que yo tengo es simplemente una creencia, fíjense, no manejar. ¿Por qué? Y porque creo que no voy a poder, o porque creo que voy a tener un accidente, no me va a salir bien. Esas 3 cosas que he dicho son 3 creencias. Y si es una creencia, en realidad no existe, no es real. Porque por eso es la palabra creencia. Yo creo que mañana va a llover. Pero lo creo, no de crear, lo creo de creer. ¿Lo puedo crear? Sí, lo puedo crear. Entonces, los dejo acá para que vuelvan a resignificar el miedo como creencia, para que le pongan el elemento, para que me compartan, por favor, cuál era el miedo y qué elemento le pusieron. Así seguimos analizando esto. Y para el sábado que viene vamos a estar preparados para empezar a poner en práctica herramientas con los 4 elementos según el miedo que tengan. Para hacer este acto psicomágico, este acto simbólico que sea realmente sanador. Pero tengo que ir haciendo
todo el trabajo previo, porque ya dijimos que si no, no va a funcionar. Ha sido como siempre un placer compartir con ustedes. Si les ha gustado y si les han gustado los anteriores, les pido por favor que me ayuden compartiendo, ¿sí? Cuanto más seamos más personas, trabajemos nuestro ser, trabajemos nuestras emociones, trabajemos nuestros miedos, vamos a ser personas más sanas, más amorosas, mejores y más felices. Y qué bello sería el mundo con gente feliz. Entonces, que toda esta época que estamos viviendo, en donde tantos miedos se mueven, que sean el motor de nuestro cambio, para que nosotros nos saquemos nuestros miedos y hagamos para un futuro totalmente diferente y mejor. Gracias a ustedes, ya saben que este encuentro y todos los anteriores los van a encontrar en el canal de YouTube y les vuelvo a pedir por favor que compartan y esta semana les voy a dejar el ejercicio con las fechas, con las edades y vamos a seguir trabajando juntos de la mano. Un beso grande, buen fin de semana.